teníamos muchísimas ganas de reencontrarnos con Pilar Eyre, sobre todo para felicitarla, porque sale una nueva novela suya al mercado, como siempre historias apasionantes y historias también que nos acercan a otros momentos, a otras épocas, en este caso y nuevamente con Barcelona como otra protagonista más. Muchísimas gracias, Pilar. Nada, gracias a vosotros, Alicia. Nos hacíamos, como te decía, mucha falta reencontrarnos con mujeres como tú, que nos habéis ayudado durante el confinamiento, con vuestros libros, con vuestras novelas, a volar, a evadirnos un poquito, ¿no? Yo creo bueno, que... también nos hacen falta mujeres como tú que den eco y que nos den eco y que nos den voz, porque si haces cosas y la gente no lo refleja, pues la verdad es que tu trabajo no llega a tanta gente, o sea que también te agradezco mucho que hayáis venido. Bueno, lo tenemos aquí, ya está, ¿eh? Tenías muchísimas ganas, mucha ilusión, sí. Y te brillan los ojos desde bueno, entonces, ilusión, ¿no? y miedo, Sí. porque realmente miras mi libro número 22, pero yo cada libro sufro, yo creo que cada vez más, porque he estado una semana enferma, con fiebre, con 40 de fiebre, pero yendo a urgencias, en la cama, todo, pero simplemente, y no me encontraban nada, me han hecho tags, me han hecho de todo, y era simplemente como el niño que se pone enfermo el día antes de la primera comunión, pues exactamente lo mismo. Tenía mucho miedo, tenía mucha ansiedad, luego además hoy era un día lluvioso, pensaba la gente no vendrá, llamé ayer a mi director, pobre, ayer por la noche, le digo, tienes que venir, ves que me he roto la pierna, digo, es igual, con la pierna rota, como sea, pero ven porque si no vienes tú, seguro que no viene nadie, y luego la verdad es que luego ahora estoy muy contenta de cómo ha ido todo. Bueno, ya has hecho la presentación delante de todos los compañeros periodistas. Había, sobre todo, yo he notado en el ambiente, entre todo el grupo de periodistas que estábamos allí, mucha admiración y cariño, ¿no? Bueno, la verdad es que si de algo me han servido todos estos años en la profesión es para hacer muy buenos amigos. Yo no sé, quizá el 60% o el 70% de mis amigos, mis mejores amigos, son periodistas. Tienes contacto, bueno, cuando me preguntan cómo es que sigues en el periodismo, yo digo, pues mira, porque tengo contacto con gente joven, tengo contacto con gente a la que admiro, aprendo mucho, estoy en contacto con la actualidad y realmente hoy es un poco la cristalización, ¿no?, de todos esos años de profesión. Y para la Pilar periodista, ¿qué significa la novela, la literatura, escribir historias? Son dos oficios que no tienen nada que ver uno con el otro. Yo cuando me pongo a escribir novela tengo que dejar aparte la periodista porque además se contamina, si yo me acuerdo de que soy periodista, el relato se contamina de otra cosa que no es literatura, y también me pasa un poco lo mismo con el periodismo, que también a veces tengo que dejar de lado la escritora porque si no escribes unos bodriazos, un rollo que no se los lee nadie, o sea, tienes también que estar en contacto con la actualidad. Son dos oficios distintos, pero que a mí me satisfacen, me llenan, ¿no? Y cada uno ocupa una parte de mi vida, de mi profesión, de mis sentimientos, y estoy contenta con los dos. La literatura es un oficio muy solitario, al contrario del periodismo, que es algo muy promiscuo, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas se complementan, bueno, en mi caso. Es un equilibrio fantástico, sí, ¿no?, en tu caso. Sí. Bueno, Cuando éramos ayer es el título de esta nueva novela, ubicada en una Barcelona muy concreta, decías tú durante la presentación, es una Barcelona de unos años en los que pues, no hay excesivamente literatura, ni libros, ni se ha comentado demasiado sobre ella. Sí, ¿no? porque Barcelona también es una de las protagonistas del libro, la transformación que sufre Barcelona con los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la forma en que desaparecieron barrios enteros. Parte de la novela pasa en Montjuïc, en un barrio de Montjuïc, y ese barrio quedó laminado por las instalaciones olímpicas, y toda esa transformación también de Barcelona, esa Barcelona de este barrio donde está, este lugar donde estamos, que es el barrio de Tres Torres, que también es el mío, porque yo vivo aquí al lado, también se refleja en la novela. Es un barrio poco literario, porque la verdad es que no hay muchas novelas que transcurran aquí, pero ya El perfecto caballero también pasaba aquí, y cuando éramos ayer también, porque creo que es un barrio que se mantiene un poco al margen, ¿no? Está un poco marginado respecto a las transformaciones de Barcelona, y su fisonomía no ha cambiado tanto como otros barrios. Mira, por ejemplo, aquí detrás de donde estamos está la Casa de los Raventós, que creo que todavía continúa perteneciendo a la familia, que en la época, yo lo explico en mi libro, en la época que explico, Joan Raventós era un político socialista, el que era joven, y la policía lo venía a buscar cada 2 por 3 y se lo llevaba a la comisaría de Vía Layetana, y la madre tenía mucho dinero, y la madre decía, no, que no vaya en el furgón que coge piojos, y entonces le dejaba el Mercedes con el chofer y el Mercedes lo acompañaban a Vía Layetana, y la madre advertía a los policías, oiga
digo, hoy no lo torturen ustedes mucho porque claro, está constipado, el niño está constipado y no lo torturen ustedes mucho. Y a mí esa anécdota de este barrio, pues la verdad es que me parece encantadora. Es una novela que empieza en una época de una Barcelona llena de glamour, de fiestas, de gente de bien, ¿no? De gente guapa. Sí, empieza así, porque empieza así. suave, empieza una Barcelona glamurosa, de reloj de oro Patek Philippe, de los sastres del Paseo de Gracia, señores con smoking en una torre elegante de Barcelona, señoras con sus perlas, y luego poco a poco se va endureciendo, porque es en el primer capítulo Silvia Montaner, que es la protagonista, se va a poner de largo en el Hotel Ritz, en el baile de debutantes que hay en el mes de octubre. Entonces en el camino, no llega nunca al Hotel Ritz, en el camino le ocurre algo que cambia su vida para siempre. La novela se va endureciendo, ¿no? Porque ahí entramos ya con la lucha antifranquista, grupos terroristas, la pandemia de nuestra generación, que también la tuvimos, y al mismo tiempo yo hablo de la transformación de una ciudad, de esa Silvia Montaner, que es una chica joven en esa época, pero también la transformación de su madre que era una señora pues con su moñuelo Grace Kelly, de Jongueras y de sus trajes de Andrés Andreu, una señora así con cal, ¿no? Como se decía antes, pues ella también se va transformando a través de la hija. Va a ver la prisión, el contacto con las funcionarias, con las gitanas que hacen cola, su mundo en el que tiene que entrar para defender a su hija y para salvarla, también transforma su vida para siempre. Por tanto, iremos circulando por una Barcelona que va cambiando con esos años de transición, con esos primeros años de democracia, hasta que llega ese boom, ese esplendor de las Olimpiadas, ¿no? Iremos siguiendo la historia de todos estos personajes. Dices tú, todo lo que cuento aquí es verdad, aunque es una novela. Exacto. ¿No? Sí, los hechos que cuento son todos, me ocurrieron a mí, ocurrieron a personas que yo conozco, o yo conocí a una Miss Mundo, por ejemplo. La protagonista del libro es la chica más guapa de Barcelona, era una amiga mía, la llamaban la Sofía Loren de los hippies. Yo me acuerdo una vez que fuimos a Castelldefels, se nos estropeó el coche en la autovía y ella se bajó para intentar arreglarlo y los coches se paraban, hubo ahí un motín porque era impresionante, tuvo que venir la Guardia Civil a custodiarnos y también sale en mi libro, ya mi amiga la destruyeron, ¿no? Esos años, ella también sale Norman, también salen los miembros del Partido Comunista, del PSUV, que era en aquella época, yo también los he conocido y la verdad es que la vida es la vida de todos nosotros, es la vida de una generación. Es la vida de una generación y por tanto tienes muchísimas amistades y muchísima gente conocida que se identifica y que ya leen los libros de Pilar identificándose con, ay, esta anécdota es la mía, ¿no? Bueno, supongo que sí, que mucha gente se verá reflejada. Bueno, el otro día le dejé la novela a una amiga mía y me la devolvió, no me la devolvió, pero me llamó y me dijo, Pilar, que sepas que no la he podido acabar porque me he sentido demasiado identificada con uno de los personajes del libro y me ha resultado demasiado duro revivirlo. Entonces, es verdad que habrá mucha gente que se sentirá identificada porque son esos personajes o porque también lo han vivido. Yo podría decir como Walt Whitman, ¿no? Hablo por multitudes, en mí hablan multitudes porque realmente hablo en nombre de una generación, aunque sea quizá un poco inmodestia decirlo. ¿No escribirías este libro igual si no hubieses sido periodista en aquellos años, si no hubieses estado muchas veces en el meollo de las situaciones, en aquel momento viviéndolo de otra manera, ¿no? Bueno, a ver, yo, hombre, no fui periodista los últimos años porque empecé a escribir en el año 77, o sea que primero no lo era. Pero sí, bueno, siempre he visto, otra niña de bien de Barcelona, bueno, a ver, ¿no? sí, yo siempre he visto la vida con ojos primero de periodista y de observadora. Yo he sido siempre un poco una desclasada, ¿no? Una outsider, siempre he estado un poco lejos pues de la clase social de la que provengo, también de la clase a la que he querido pertenecer, en el periodismo, en la literatura, siempre me he sentido como un poco impostora y eso creo que me ha dado una visión crítica de los hechos y me ha favorecido el hecho de poder escribir sobre esos acontecimientos porque siempre los he visto desde fuera. Lo he podido vivir desde dentro, o sea, he sido una testigo privilegiada, pero al mismo tiempo tengo esa mirada ajena, ¿no? Que creo que ha favorecido tanto mi periodismo como la literatura. Hay mujeres, varias mujeres que son protagonistas de la historia, esas mujeres que transitan entre los valores tradicionales de una España que estaba desapareciendo y de ese boom, de esa eclosión del supuesto feminismo que empieza a coger fuerza en Barcelona, ¿no?
Sí, las dos protagonistas son mujeres, es una madre y una hija, y las dos realmente se enfrentaron bueno, sobre todo la hija, pues bueno, claro, se enfrentó no con la generación de su madre, sino con las 100 generaciones anteriores. Hubo un salto generacional de siglos de su madre a ella, entonces eso fue duro, tuvimos que pagar un precio muy alto, porque en principio la liberación sexual, por mucho que ahora la quieras vestir de progresismo, en principio a quien más favoreció fue a los hombres, porque a partir de entonces pudieron tener sexo sin tener que pagar, ¿no? Sin ninguna responsabilidad, sin tener ni siquiera que enamorarse, ni escribir poemas, ni cortejar, ni nada, y yo pienso que de esta situación ellos fueron los que salieron mejor parados, visto con los ojos de ahora. Con los ojos de este Sí, momento. en ¿no? aquel momento no te dabas cuenta, pero realmente sí. Y luego había todos esos asuntos que eran de mujeres y continúan siendo de mujeres. La píldora, te tenías que espabilar tú para encontrarla, el aborto, cuando se dio, que también sale en el libro, bueno, todo tipo de cosas que atañían a las mujeres era un asunto tuyo, y que los hombres te decían, ¿no queréis ser libres? Pues mira, espabilaros vosotras porque es asunto vuestro. Entonces, ¿Qué facilidad, con qué facilidad compartes con nosotros esas cosas de la Barcelona, del barrio, de tú a tú, no los grandes hechos históricos Exacto. de la Barcelona, ¿no? Sino de esas cosas que pasaban en los barrios de la ciudad? ¿no? Claro, no, la vida íntima, claro, es que a mí lo que me interesa es eso, cómo lo vivíamos nosotros, ¿no? Tú lo lees en los libros y dices la transición, bueno, pero ¿qué representó la transición para las mujeres y también para los hombres? Porque los hombres también tuvieron que enfrentarse al nuevo modelo de mujer, ya no era la mujer que la tenías en tu casa pues para criar a los hijos y para que no te dé la lata, era una mujer que te plantaba cara y que quería estar contigo a la par, y también acostumbrarte a este nuevo modelo de mujer también fue duro para ellos, y por eso yo creo que este es un libro que la gente joven, bueno, no lo ha leído mucha gente todavía, porque su vida es muy corta, ¿no? En su vida pública, pero la poca gente que lo ha leído, la gente joven, te diré que los lectores más apasionados del libro es gente joven, porque se sienten identificados, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde entonces, con muchas de las situaciones que yo planteo en el libro. Hay paralelismo entre la juventud Sí. de ahora, ¿no? Con todo Sí, esto sí. que ha vivido estos últimos años difíciles, en una Barcelona últimamente gris, Exacto, ¿no? exacto. Que se puede encontrar ahí un Sí. paralelismo con esos años de transición y de franquismo. Sí, claro, ¿no? claro. Y luego pues la relación entre los sentimientos apasionados, ¿no? La locura del amor, con lo que es la vida cotidiana, el romanticismo, porque es una novela con mucho romanticismo y mucha pasión también. Todo eso, pues claro, es patrimonio de la gente joven, bueno, también de algunos mayores, evidentemente, pero yo pienso que mucha gente se sentirá identificado con esta novela. Cuando tú la has releído, me imagino, echado un vistazo, ¿cuál es el mensaje que más cala en ti? ¿O qué comentarios te han hecho otras personas, los que hayan podido leerlo ya, sobre cuál es el mensaje que queda de esta historia? Bueno, a ver, para mi sorpresa, la protagonista es una madre y una hija, y para mi sorpresa, quizá la madre es el personaje que más simpatías atrae, porque es un personaje que no tendría que cambiar, porque es una mujer clásica que en realidad tendría que ser fiel a su esencia, porque ya no está en edad de cambiar, ya no es una nueva generación espectacular, guapísima, que hace girar las miradas de los hombres por la calle, y sin embargo sigue su propio camino y también se transforma. Entonces ese modelo de mujer, ¿no?, que pasa de ser la señora D a ser una profesional respetada, ejercer una profesión y ser independiente, que al fin y al cabo es de lo que se trata, pues yo pienso que tiene un gran atractivo. Y ya para acabar, cuéntame cómo es esa Barcelona que veremos en la novela, porque me imagino que nos trasladaremos a épocas que los más jóvenes quizá ya no hemos visto tanto, ¿no? Y nuestros papis o nuestros abuelos la recuerdan perfectamente, o contigo recordarán algunos capítulos de la Barcelona de aquella época. Bueno, ¿no? es la Barcelona del Marsella, es la Barcelona del Café de la Ópera, es la Barcelona de las Ramblas, de la Plaza Real, es la Barcelona luego del Vía Véneto, porque también, claro, se va transformando Barcelona, y luego también está la Barcelona de los barrios, porque hay uno de los personajes que vive en Montjuïc, es el barrio de la migración. El personaje viene de Iznájar, que es un pueblo de Córdoba al que sepultó un pantano, y ese personaje que se integra en cierta manera, o intenta integrarse en la vida de Barcelona, yo creo que también es un personaje muy potente y con mucho atractivo. Barcelona es una mezcla de todo, de culturas, de razas, de procedencias,
violencia no es uniforme como todas las grandes ciudades, sobre todo las grandes ciudades portuarias, y yo he intentado reflejar esa amalgama de humanidad en este libro. No quiero dejar de preguntarte por esa personaje o esa situación que aparece también en el libro, que es el SIDA, la llegada del SIDA a Barcelona, que tú consideras o lo etiquetas como la pandemia de mi generación, ¿no? Bueno, en el año 81 se detectó el primer caso de SIDA en Barcelona y los personajes de mi libro, que viven intensamente toda esa época, pues también la sufrieron. Fue una enfermedad maldita. Yo, por ejemplo, explico una anécdota que le pasó a una persona que yo conozco. Una persona sufrió SIDA y como era una enfermedad que en aquella época no se sabía cómo se transmitía, era una enfermedad a la que se aislaba totalmente al enfermo, y entonces esta persona tenía un hijo pequeño que iba a un colegio, y en este colegio le llamaron al niño, bueno, a los padres del niño, y le dijeron es que ha habido una asamblea en el colegio y han decidido que expulsemos a su hijo porque hay un caso de SIDA en su casa. Y entonces el padre de este niño, que tenía mucho dinero, lo que hizo fue comprar las acciones de este colegio, que era deficitario, cubrió todas las bajas del colegio de niños que se iban para poder dejar a su hijo, que por cierto no estaba contagiado y era negativo, para poder dejar a su hijo en el colegio. Ese es un caso terrible que yo conozco, que también lo explico en el libro, y como este la verdad es que hubo muchos, porque fue una época muy dura, porque la droga y el SIDA causaron muchas muertes, y yo tengo muchos amigos que se quedaron por el camino, y un pequeño homenaje a ellos también en el libro, sale en el libro. Sí. Ese título, Cuando éramos ayer, ¿no? Sí. Qué bonito y qué bien pensado. Sí, ¿no? Sí, es un título maravilloso, se le ocurrió a mi editora, Raquel Gispert. Yo soy muy mala titulando, el único título bonito que tengo, creo que es Mi color favorito es verte, que no tiene mérito porque lo copié de una pintada en la pared que había en Llafranc, y es un título muy evocador porque realmente se puede aplicar a todo. Yo ahora siempre digo, cuando éramos ayer, ¿cuándo te pasó esto? Cuando éramos ayer. Y se ha convertido para mí como en una especie de frase hecha que yo creo que me va a durar toda la vida. Bueno, lo vamos a leer como siempre con cariño y emocionados, porque como decíamos nos traslada a otra Barcelona, a otra época, y más de uno recordará cosas y otros descubriremos también una época que no hace tanto que pasó, pero que, bueno, mirando y echando la vista atrás hemos cambiado bastante, ¿no? Bueno, yo creo que sí, Alicia. Que sí. Te doy las gracias. Gracias a ti, como siempre es un placer. Gracias.